La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro. Oigan, pues ha habido mucho movimiento, mucho ajetreo en el Palacio Legislativo de San Lázaro porque estaban por definir, ya ha sido definido y finalmente se cumplió con el plazo que se tenía, límite, fecha límite era el día 5 de septiembre para que no incurrieran en ningún asunto o viso constitucional de violación a la renovación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pero entre ese y otros temas que tienen que ver con el trabajo legislativo. Saludo esta mañana, por supuesto, a integrante de la bancada veracruzana de Morena, el diputado federal por el puerto de Veracruz y enlace de los diputados federales con el gobierno del estado, Julio Carranza Arias. Mi estimado Julio, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí más o menos empezando el día. Oigan, pues se pusieron de acuerdo, ¿no? Finalmente prevaleció e imperó el respeto, la posición política, se dejaron de pugnas y hay nueva mesa directiva en la Cámara Federal, ¿no? Sí, se tenía que lograr la gobernabilidad de la Cámara, no Sí. podía caer en una cuestión inconstitucional de no tener mesa directiva. ¿Por qué es importante reconocer este esfuerzo? Sobre todo, había una fracción en el grupo parlamentario de Morena que quería imponerse ahí y no respetar un acuerdo firmado por el líder de la Junta de Coordinación Política, que también pertenece a su partido, Mario Delgado, y bueno, finalmente en ese acuerdo firmado al arranque de la legislatura, pues se decía que Morena presidiría un año, que Acción Nacional presidiría el siguiente y que el PRI presidiría el último año de este ejercicio legislativo. ¿Por qué siempre sí se validó y quiénes estaban en contra de esta postura? Bueno, en lo personal un servidor estaba en contra de esa situación y lo explico de manera muy breve. Mira, sí. El primer año legislativo sirvió para crear un marco jurídico que le pudiera dar gobernabilidad a este país. Sí. Muchos ciudadanos en lo personal me preguntan, oye, ¿por qué no meten a Peña a la cárcel? Uh-huh. ¿O por qué no se hacen tantas situaciones que se tienen que hacer para acabar con la corrupción? Porque simple y sencillamente se construyó anteriormente un marco jurídico que impedía esto. Uh-huh. Teníamos, por ejemplo, el caso de Fox, que metió las manos en una elección y una ley que no tenía dientes, cuando la Suprema dijo, metió las manos, pero pues realmente no pasó nada. Entonces, lo que de alguna manera en este año legislativo, el primero, se trató de construir ese marco jurídico. Las bancadas como la del PAN, por ejemplo, uh-huh, estuvieron en contra de todo. Y el problema no es tener una oposición que esté en contra de todo. El problema es tener una oposición que sepa perfectamente qué no quiere, pero que no sepa exactamente qué sí quiere. O sea, no propone. Entonces, al final de cuentas, tener otro año legislativo con una bancada así y que además va a tener el control de una mesa directiva, de alguna manera diciéndonos a nosotros que somos antidemócratas. O sea, porque esas son las pancartas que sacan cuando la definición básica, que no la tienes, de democracia, es lo que pasó exactamente ahorita. Somos una mayoría y podemos ejercer una democracia. Nos llamaron de alguna manera que no respetamos las leyes, las respetamos de tal manera que si el procedimiento decía que como mayoría no queremos una mesa directiva, pues simple y sencillamente la votamos en contra. Entonces, yo soy una de las personas que estaba en contra, simple y sencillamente por el hecho de que se han comportado como una oposición que no necesita este país. Nosotros necesitamos una oposición que nos diga lo que de alguna manera estamos o podemos hacer mal, pero que nos lo diga sabiendo exactamente qué rumbo quieren tomar. La política desde el grupo parlamentario de Morena y desde su óptica muy en lo particular, ¿qué debe ser? ¿Respeto a los acuerdos o cobro de venganzas en relación al tema de lo que nos había planteado, de esta actuación de la oposición que se venía manejando así como nos lo ha señalado? No es venganza. Mira, yo en lo personal creo que en política se tiene que hacer lo que se necesita y no lo que nos gusta. Y ahorita lo que se necesitaba es que la Cámara tuviera gobernabilidad. Entonces, al final de cuentas, en eso caímos, la gran mayoría, claro, el grupo que de alguna manera pensamos que hay ciudadanos que se van a sentir lastimados porque nos dieron una mayoría para poder cambiar las estructuras de este país. O sea, el ciudadano promedio lo entendió así, y por eso fue la avalancha, porque
porque estamos cambiando un sistema político que permitió excesos, entonces que permitió derroches, que permitió una serie de situaciones. Entonces no es venganza, es simple y sencillamente hacerle entender a esa oposición que debe de ponerse las pilas, o sea, que no la tiene fácil, que no van a ser situaciones en que se les va a pasar todo. No es venganza. Bien. Ahora, en ese tenor, decía usted, debemos de ser un grupo parlamentario que haga lo que se necesite hacer para cambiar las estructuras. Y basado en ese principio, le pregunto, violando el marco constitucional, si la norma se establece y rige a través de la firma de un acuerdo, hay un documento, o si hay que respetar lo que dice la ley a cabalidad, ¿se debe violar la norma para lograr este objetivo o este fin? Es ahí donde no concuerdo, no estamos violando ninguna ley. Okay. O sea, no se violó. Todos los procedimientos se hicieron como se tenían que hacer. Sí. Lógicamente, somos mayoría, sí. Entonces, o sea, los procedimientos se corrieron. No se llegó a un plazo límite, no se pudo de alguna manera cambiar una circunstancia, sí. Una ley que se creó en una circunstancia diferente a la que se está viviendo. Claro. O sea, pero no se violó ninguna ley. O sea, no se está comportando esto como antidemocrático. Es democrático. A lo mejor para ellos no es justo porque van de alguna manera a dirigir una cámara con un 15%. Entonces, no es justo, pero democrático sí es, porque prácticamente eso fue lo que dictó la sociedad este 1 de julio. Siendo mayoría y teniendo usted la posibilidad de modificar la norma, ¿no sería conveniente primero modificarla y luego ejecutar la acción? Se lo pregunto en el sentido mismo del respaldo que han dado al Congreso de Veracruz por el tema de la separación temporal del quien era fiscal Jorge Winkler. ¿Esto no violenta los procedimientos normativos? Es decir, en la Constitución de Veracruz no se señala que tenga la Diputación Permanente facultades de hacerlo, pero bajo el entendido de lo que usted dice, ¿se necesita hacer o políticamente es lo correcto? ¿Se vale? Pues yo creo que sí se vale. Bueno, de manera personal creo que sí se vale, porque realmente tú no puedes sanar un cuerpo si tienes un tumor ahí. Y digo, esto es lo que todo mundo sabemos. Entonces, si realmente quieres sacar el principal problema que tiene Veracruz y que somos nota nacional actualmente, que es la seguridad, no puedes tener una carreta jalando en un sentido el legislativo y en otro sentido el judicial. Entonces, tiene que ser una carreta que vaya en el mismo sentido. Y aquí había un elemento que impedía esta parte, ¿no? Yo creo que en lo personal, si jurídicamente las cosas se hicieron mal, bueno, por ahí van a reventar, pero si realmente jurídicamente hubo esa laguna en la ley que permitió removerlo, pues adelante, porque se tiene que hacer, se necesita hacer. Y es lo que te digo, en política tenemos que hacer lo que se necesita, no lo que nos gusta. Ya tuvimos demasiados años en política con políticos haciendo lo que les gustaba, no lo que se necesita. ¿Eso no es autoritarismo? Pues vivimos 70 años de autoritarismo. O sea, digo, finalmente yo no lo veo como autoritarismo. Yo lo veo simple y sencillamente como voluntad popular. O sea, se está aplicando. A ver, si tú haces ahorita una encuesta y preguntas, vas a ver que más del 70% te va a decir sí, estuvo bien. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita en este país? O sea, no es autoritarismo, es voluntad popular. Nosotros estamos tratando de leer la voluntad popular, porque el poder realmente emana del pueblo y ya estuvo en el sistema político mucho tiempo haciendo cosas que emanaban de una persona. Bien. Pues diputado Julio Carranza Arias, diputado federal de Morena, diputado por la zona del puerto de Veracruz y enlace de los diputados federales de Morena con el gobierno del estado. Le agradezco en verdad. Ojalá nos permita seguir platicando en otras ocasiones, en otros momentos, para seguir conociendo el punto de vista. Gracias, Julio. Por supuesto. No, gracias a ti y gracias por abrir el micrófono. Gracias, un abrazo. Vamos a la pausa, volvemos. Regresamos.